Estimados, muy buenos días. Es un placer tener la oportunidad nuevamente de compartir algunos conceptos en este día maravilloso que Dios ha creado para nuestro regocijo. Hemos estado hablando de no os conforméis a este siglo. En Romanos 12:2 me voy a permitir leerlo, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando hablamos de esto, pensamos nosotros en la cultura, en el entorno, en el medio ambiente, en la influencia de la sociedad, de las amistades, de todo este tipo de cosas con las cuales interactuamos y nos relacionamos, actuales. Pero no se nos ocurre pensar que no solo es en este tiempo, sino que también lo que traemos desde hace mucho tiempo, que influye sobre nosotros. Usualmente nosotros, cuando vamos a iniciar un proyecto o algún tipo de proyección, sacamos tres niveles. Sacamos una optimista, una pesimista y una realista, o agarramos un plan A, un plan B y un plan C. Pero hoy en este tema no hay plan B ni plan C, aquí solo hay plan A. Entonces, cuando vamos a hablar de la renovación en nuestro entendimiento y vamos a ir en busca de mejorar, de una mejora continua en busca de la excelencia, no hay plan B, solo hay un plan A. Por ejemplo, es algo interesante cuando nosotros venimos y sabemos que podemos cambiar una realidad, cambiar unos mitos. Por ejemplo, es interesante el hecho de que hay un mito sobre el aspecto poblacional, de que no va a haber alimentos para todas las personas para el año 2030, por decir, donde esperamos que hayan 8.500, 9.000 millones de personas. Y eso es falso. Pero también hay un elemento que quiero subrayar, que es aquello de que el trabajo arduo es necesario para todo. Y que nosotros no hemos venido a este mundo a tener un martirio. Miren, yo no estoy en contra del trabajo fuerte ni del trabajo arduo. Pero ¿qué sucede cuando usted trabaja arduamente, pero usted no sabe manejar lo que gana? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Usted trabaja duro, recibe su dinero y en vez de pagar sus compromisos, en vez de pagar la casa, la comida, la luz, el agua, la cuota del carro, cualquier cosa, y dejar un poco para medicinas o lo demás, se va de viaje y lo gasta todo. Y cuando regresa, está endeudado, no tiene recursos y si no hay proyecto está peor todavía. Entonces yo creo que tiene que haber un balance en las cosas. No es no trabajar, no es no trabajar fuerte, es saber cómo administrar lo demás. Entonces, ¿para quién va orientado este mensaje? Si a usted le parece, pues va orientado en primera instancia para mí. Y en segundo lugar, va orientado para aquellas personas que deseen adquirir buenos hábitos y para aquellas personas que no saben que tienen malos hábitos. Y aquellas personas que a veces se preguntan, ¿sabe qué? No sé por qué me comporto de esa manera. Si usted cae en una de esas tres categorías, es más, usted puede abrir otras, este tema le puede interesar. Nosotros vamos a ver cómo los pequeños hábitos pueden tener un gran impacto en nuestra vida. Quiero subrayar una cosa primero. Los hábitos los diseñamos nosotros y luego los hábitos nos determinan a nosotros. Eso es fundamental. ¿Cómo sucede esto? Bueno, el hábito es una destreza adquirida, buena o mala. Usted no nació con ellos. Usted no nació con los hábitos. Usted fue adquiriendo los hábitos en el transcurrir del tiempo. En su casa, en su familia, en la escuela, en su forma de comportamiento. Lo fue adquiriendo. Entonces sucede algo muy interesante. Así como adquirimos los hábitos, que son destrezas adquiridas, existe la particularidad que así como los adquirimos, también los podemos desechar, los podemos cambiar. Todo depende de la decisión que tomemos, de cómo actuemos.
Hay un caso muy interesante, es un libro escrito por un escritor muy renombrado, que se llama Hábitos Atómicos. Y este hombre lo que muestra es que pequeñas contribuciones diarias al comportamiento de una persona es mucho mejor que un gran cambio cada 6 meses. Y entonces nos vamos a referir al elemento de que cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales. En promedio, en el mundo occidental, no Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, 2 horas y media. Latinoamérica, 3 y 3 horas y media. Si eso lo traemos en porcentajes de las 24 horas que tiene un día, estamos aplicando el 12.5% a las redes sociales, que serían como 3 horas. Si a esas 3 horas diarias nosotros le quitáramos 10 minutos, que sería el equivalente a 30 minutos, y usted quiere, quitémosle menos, quitémosle solo 20 minutos al día en construir algo que sea edificante para nosotros en vez del tiempo que estamos orientando a las redes sociales. Nos encontraríamos multiplicándolo por 365 días con que al final del año tendríamos un 37.78% mejor para ti, para que tú seas un mejor tú, que seas una mejor persona. Y esto se va a ver traducido en cómo te comportas, en cómo te sientes, en cómo te relacionas con las personas, amistades, en tu grupo familiar, en tus negocios, en tu salud, en tu visión, en tu perspectiva, en tu claridad mental, en tu conocimiento, en tu toma de decisiones, en todo lo que emprendas. Un 37.78 de mejor tú, un mejor amigo, un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor tú. Porque todos estos valores que estás trabajando para ti te hacen más valioso y sale un mejor tú. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas cosas de estas que nosotros sencillamente no sabemos que las tenemos. Por eso le decía, aquí no hay plan B ni plan C. Hay cosas que están en nuestro subconsciente. Por ejemplo, hay un dato muy interesante. Cuando nosotros tratamos de mejorar un poco, decimos, bueno, denme un ejemplo práctico. Bueno, un ejemplo práctico sería levantarse temprano en la mañana. Mira qué interesante. Cuando usted se levanta a las 5 de la mañana, hay varios libros de autoayuda y motivación para esto que hablan del 20-20-20. Esto viene traducido desde 1800 y fracción, cuando el matemático Wilfredo Pareto sacó aquella diferencia en que él observaba que en la sociedad el 20% de la sociedad tenía el 80% de la fortuna y el 80% de la sociedad se repartía el 20%. Y eso fue cambiando. Ahora en la actualidad es el 1% de la sociedad tiene el 90% de la fortuna y el 90% tiene un 1%. Así está distribuido ahora. O sea, los ricos se han hecho más ricos, se han hecho millonarios, pero la pobreza se ha expandido de una manera impresionante. Entonces, cuando venimos a ese 2020, uno de los primeros, el primero 20% que toman es hacer ejercicio temprano en la mañana. Porque hay un elemento interesante, es cuando su cuerpo está más fresco, su mente también, y prácticamente no tiene llamadas telefónicas, no tiene presiones sociales, no tiene prácticamente ninguna presión sobre usted. Entonces hay unos neurotransistores en el cerebro que van soltando unas sustancias que se llaman la dopamina y la serotonina, que estas son las que agilizan el cerebro en la memoria y en la tranquilidad y todo eso. Esos datos científicos y químicos usted puede meterse en Google y buscarlos, pero lo interesante es tener una actitud mejor dispuesta cada día. Entonces podríamos hacer algo. Usted dice, bueno, yo tardo media hora en llegar a mi trabajo todos los días. Y bueno, escucho las noticias. Imagínese usted, escuchar noticias en la mañana. Está bien estar informado, pero eso es echarse un balde de agrura, de amargura, de odio, de discordia. ¿Por qué no escuchar
buenas enseñanzas. ¿Por qué no escuchar a excelentes conferencistas como John Maxwell, Zig Ziglar y otro tipo de personas que le ayudan, Joel Austin, a quien usted prefiera, pero que le ayude a mejorar, que le dé buenas costumbres, buenos hábitos? Porque hay algo interesante en esto. Lo único que a usted le pertenece inicialmente son sus pensamientos. Y hay que cuidar los pensamientos porque de ellos vienen las palabras. Y hay que cuidar las palabras porque de ellas vienen sus acciones. Hay que cuidar las acciones porque de ellas vienen sus hábitos. Hay que cuidar sus hábitos porque de ellos se desprende su carácter o se forma su carácter. Y hay que cuidar su carácter porque él depende de su futuro. Toda esta secuencia de actividades tiene dos lados. Un lado positivo y un lado negativo. Los pensamientos pueden ser buenos o malos. Las palabras pueden ser buenas o malas. Las acciones pueden ser buenas o malas. Los hábitos pueden ser buenos o malos. El carácter puede ser bueno o malo. El futuro puede ser bueno o malo. Todo depende de cómo lo manejamos. Y entonces la intención en este día, en este segmento, es poder dejar algo nuevo, algo que solo sea un 1% del tiempo que le dedicamos a las redes sociales, empezando en este instante. Podríamos decir: voy a levantarme con una sonrisa, voy a saludar, no voy a esperar que me saluden, voy a cederle el paso a los mayores, voy a abrir la puerta a los mayores, voy a ceder mi asiento a una persona embarazada o a una persona que lo necesite. Voy a saludar con una sonrisa primero. Y esa pequeña cosa que vamos a iniciar este día irá día con día creciendo. Vamos a continuar en un instante. Así como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto.